Bien, pues empezamos la sesión de seminario de hoy, jueves 29 de enero. Continuamos con Lukács, con el hombre y la democracia, en el párrafo que dice, am, para concluir esta parte de nuestras consideraciones, desgraciadamente muy sucintas, debemos observar que Lenin no ha dejado una receta infalible para resolver sistemáticamente el problema de la transición. Del mismo modo en que él no pudo apropiarse por herencia de ninguna de Marx ni de Engels. Entonces, es ocioso ponerse a especular sobre si hubiera vivido un tiempo más con capacidad de trabajo, cómo hubiera actuado concretamente sobre la problemática de la transición, hasta dónde hubiera tenido la posibilidad objetiva de encontrar y realizar soluciones ejemplares para el problema que surge de la naturaleza no clásica de la Revolución rusa. Creemos, a pesar de esto, que nuestro intento por aclarar los fundamentos de principio y metodológicos más importantes de su práctica de entonces no es del todo inútil. En este trabajo, obviamente no se trata de trazar la historia de este periodo completo, si bien sería muy deseable una historia de este tipo. Lo que es importante y urgente hoy es un claro conocimiento de la ruptura radical que llevaron adelante sus sucesores en los fundamentos de su método, y cómo así debía llegarse necesariamente también, por muchos aspectos, a una ruptura con el marxismo. Aunque la gran mayoría de los que actuaban como dirigentes en ese periodo estaban profundamente convencidos de aplicar a la realidad de su presente el verdadero método de Marx, dice en la nota de Marx y de Lenin, de donde resulta la ilusión de haber continuado con las intenciones más profundas de Lenin. El error no era menor. A ver, como vemos aquí, el problema de, de las dificultades o los fallos de la Revolución Soviética son debidos a teoría. O sea, a la teoría y a un grupo de teóricos. O sea, hay un grupo de teóricos, hubo un teórico que tuvo la buena teoría y hay otros teóricos que no saben suficiente marxismo como para haber dado con el método adecuado y eso lo concluyó la deriva. Es decir, es una absoluta simplificación sobre a mi juicio, sobre los procesos históricos, sobre la historicidad de los procesos en que hay millones de personas. Bueno, o sea, me gusta que ponga entre comillas no clásico, a pesar de que yo preferiría que la expresión no saliera, porque en la historia no hay clasicidad ninguna. Toda situación es específica, concreta y única. Es la procesualidad histórica, ¿no? Eh, no. Ni estamos, ni hay situación, y hablar de y me pone mal que hable de la transición como de un proceso. O la historicidad está constantemente en transición. Por lo tanto, cuando se usa la transición como vamos a hablar del método adecuado para la transición, la historia no va nunca por ahí. La historia es, entonces, sí que caben opciones, ¿no? De repente, un individuo tiene la posibilidad de adoptar medidas que desde el gobierno que ayuden a fusionarse obreros y campesinos o supeditar a los campesinos y decide, no, mejor que los campesinos, pero tú no sabes más, o sea, me parece absolutamente que el método marxista adecuado hubiera dado con la clave para la revolución de forma adecuada y que el método marxista no bien conocido, o sea, me parece una simplificación. Yo, si me permitís una broma, eh, a mí me hace gracia cuando dice, perdón, cuando dice, para concluir esta parte de nuestras consideraciones, desgraciadamente muy sucintas, ¿no? Esto de muy sucintas, en general en Lukács no es una característica, ¿no? Solamente dos comentarios. Cuando habla de método, yo no sé qué concepto de método tiene aquí Lukács, ¿no?
Y luego yo creo que, a favor de lo que dice Joaquín, yo creo que lo que tú señalas de la singularidad de los acontecimientos históricos, Lukács parece no compartirlo aquí, ¿no? Parece decir o transmitir la idea de que hay situaciones históricas diferentes donde los métodos de transición podían ser idénticos o muy parecidos o muy análogos. Por lo tanto, parece que tu idea que yo comparto, pues Lukács aquí Sí. no parte de ella, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que tú dices sobre el método, que bueno, nos lo enseñó Sacristán. Un método es un proceder reiterativo que permite a una persona que repetir el mismo procedimiento y se refiere a procesos intelectuales teóricos, bueno, o guiados Prácticos técnicamente, también, ¿no? ¿no? Prácticos industriales también puede haber, ¿no? Esto, ¿no? O sea, eh, eh, es una holgura lo del método. Tremendo, ¿no? A Pero mí, se ha usado mucho, ¿no? Es cierto que en la tradición se ha usado mucho la palabra método, ¿no? ¿No? Se ha repetido muchas veces, no solamente por Lukács, sino por muchos autores, ¿no? El Más método lo usa. naturalista, Más mismo ya, no es consciente de lo que, bueno, no sabe. A ver, más tiene muy poco conocimiento de lo que es la ciencia. Bueno, en fin, vamos a, lo que dicen otros ya lo, y usa el método. El método es la inversión del método de Hegel, ¿no? aquí la impresión, bueno, la impresión al leer estas páginas, eh, yo he leído las notas que Joaquín nos enviaste para este seminario y la anterior, aunque no estuve en la sesión anterior, y que se entiende muy bien, ¿no? Eh, claro que cuando lees el texto este de Lukács, tienes una impresión de decir, bueno, no, pero no está, no tiene una pretensión del tipo intelectual de la que, por ejemplo, señalas tú, Joaquín, ¿no? En tus notas, ¿no? Porque da la impresión de una especie de lenguaje a medio camino entre, eh, entre un lenguaje un texto con elementos filosóficos, de rigor, y otros más de divulgación general, ¿no? De ahí que cuando le des, por ejemplo, ¿no? la palabra método, dices, bueno, si estás un poco iniciado o avezado, dices, bueno, esto es un término problemático y por otro no deja a veces de darte la impresión de que lo utiliza como un poco el común de los mortales, de una manera vulgar, general, como para decir eso, estilo de pensamiento, forma de enfocar las cosas, de una manera muy generalista. Pero en resumen y a lo que voy, eh, claro, Buenas tardes. aquí la cosa es que supongo que es difícil atribuir cierta ingenuidad o que este hombre, siendo quien es y teniendo el bagaje que tiene, eh, conscientemente se sitúe fuera o haga un texto, digamos, por así decirlo, divulgativo y quiera eludir a veces cierta precisión. O sea, me genera algunas dudas en cuanto a que haga a propósito una especie de texto en el que en el fondo quiera, porque en el fondo en todas, ¿no? Páginas previas y páginas posteriores, lo que quiere establecer es una cesura entre Lenin y los seguidores, ¿vale? Y entonces a lo mejor no sabes bien si quiere decir no porque no habían entendido bien el marxismo o no habían entendido bien el leninismo y por lo tanto, o bueno, pues porque eran malos, torpes o cosas por el estilo. En cuyo caso, claro, es verdad que se genera la pregunta de, bueno, ¿por qué habían de ser malos, torpes y, y tal, ¿no? Y eso que es verdad que deja un poco en el aire en el asunto. No es concluyente, porque queda como que, bueno, pues eso, no habían, a lo mejor no que fueran malos científicos, sino que, pues yo qué sé, que no tenían aquella finura intelectual del gran Lenin, que no tenían la agudeza, que no tenían la perspicacia, que no tenían el dominio, bueno, dominio táctico mentira, ¿no? Porque de Stalin sí que le reconoce gran habilidad, a Stalin sí le reconoce gran habilidad táctica, ¿no? Pero bueno, nada, no quería decir nada muy preciso, sino comentar la impresión general así, ¿no? En la forma de escribir, de expresar las cosas que le veo a caballo entre el ir soltando
conceptos que son importantes y que conectan con otras tradiciones marxistas, y a la vez una especie de lenguaje así más mundano, más, digamos, comprensible para lectores masas de lectores más amplias. No sé, eso es lo que me hace a veces difícil eh, diferenciar exactamente si está intentando hacer un uso muy riguroso de algunos conceptos o, bueno, o se deja ir un poco y los usa de manera vaga. Bueno, nada, solo quería comentar esa impresión general que me dan todas estas páginas. Bueno. Vale, pues seguimos con el punto 2, el triunfo de Stalin sobre sus rivales. El periodo inmediato posterior a la muerte de Lenin, periodo de luchas por la dirección y por su contenido político-ideológico, dentro del conjunto del desarrollo del socialismo hasta ahora, es una de las épocas menos investigadas históricamente a fondo. Debido a que en el tiempo de los grandes procesos y en el periodo siguiente los documentos político-teóricos, sobre todo los que se oponían a Stalin, quedaron fuera de circulación y sus autores fueron declarados inexistentes, las consideraciones históricas objetivas, la discusión en términos teóricos fundamentados, etc., sobre esta transición, se convirtió casi imposible en la práctica. Lo que tenemos a la vista al respecto tiene un carácter predominantemente unilateral, tendencioso, apologético, por lo cual su utilidad, como material documental, termina siendo muy problemática. Cuanto ha sido publicado por la parte opositora, a menudo con el sostén de documentos, pierde de vista em, por motivos de polémica unilateral, aunque de signo contrario, los acontecimientos objetivos históricos. Lo mismo ocurre con las consideraciones oficiales. Tampoco la interesante obra de Deutscher está exenta de esta distorsión tendenciosa, unilateral, de los hechos. Por eso, las consideraciones siguientes no pretenden llenar esta laguna en nuestra investigación. Sin embargo, ya que el autor de estas líneas siguió en su tiempo los debates con gran interés, quizás pueda, con las reservas que acabamos de expresar, tomar posición sobre los problemas más generales, metodológicos, de principio, de esta época de transición. El llamado testamento... Disculpar mi falta de memoria. ¿A qué obra de Deutscher, a qué obra de Deutscher se refiere? ¿A qué obra de Deutscher se refiere? ¿Cómo se llama? El profeta desarmado y estas, ¿no? Y Vale, vale, vale. la biografía de Stalin. ¿La biografía de Stalin o la biografía Ese de profeta Stalin? que es la biografía de Stalin que escribió Deutscher. Trotsky, quieres decir. Deutscher, ya sí, Isaac Sí, Deutscher. sí. Pero la de Trotsky. De Trotsky, la biografía de Trotsky, quieres decir. No, la de Deutscher. La No, biogra- pero Deutscher era creo que autor, tienes razón. la biografía de Creo Sí, que, Trotsky. sí, la de Trotsky, ya, sí. Vale, vale. porque aquí cuando habla Lukács de los opositores se está refiriendo a los trotskistas, ¿no? Pregunto, ¿no? O Bueno, y ucranistas, Bukharin también, ¿no? bueno, en general, ya, vale. Sí. Y los procesos. Habla también ya de los procesos del 37, donde fueron ejecutados Sí, sí. otros. Antes ya había sido ejecutado, si mal no recuerdo, Bukharin, ¿no? Pero no es en el 37. No, no me acuerdo. Sigo. El llamado Testamento de Lenin contiene su evaluación sobre los principales protagonistas. Es uno de los documentos más pesimistas que conocemos. Lenin caracteriza a 6 dirigentes comunistas de cuyo trabajo colectivo espera, con gran escepticismo, y dice en la nota con muchas dudas, el desarrollo futuro de la transición al socialismo. La Sí. posición de Kamenev y Zinoviev hacia la Revolución de Octubre es valorada no como un error accidental.
revelando con claridad sus dudas respecto a la firmeza de principios ante cualquier problema. Y dice en la nota, en todas las grandes cuestiones de la revolución. Sobre los otros tres destaca para Trotsky y Piatakov expresamente, para Stalin un poco indirectamente, sus inclinaciones para resolver los problemas de principios por la vía administrativa, también con medios violentos, sobre todo en Stalin, considerándolo un peligro importante para el desarrollo futuro. Con respecto a Bukharin, el único al que le atribuye capacidad de teórico, se expresa de nuevo con extrema cautela acerca del carácter verdaderamente marxista de sus opiniones, dice en la nota de su orientación teórica. Desde el momento en que estas seis personalidades políticas, en estas seis personalidades políticas Lenin veía el núcleo cuya acción colectiva debía y podía garantizar el carácter socialista de la continuación de su obra, esta carta no puede ser considerada como expresión de un pesimismo muy considerable. No Este, puede sino ser Perdón, considerada, ¿no? yo no estoy seguro, pero es que También mi puede ser memoria que falla, Lenin, ¿no? también puede ser que Lenin tuviera un altísimo concepto de sí mismo. No, pero mi memoria falla, pero igual vosotros recordáis que el testamento político de Lenin hay gente que lo ha puesto en cuestión, ¿no? Como si realmente fuera el testamento político de Lenin. Creo que fue escrito no sé por qué secretaria y se ha comentado que a lo mejor aquella secretaria, no sé qué. Yo esto no lo conozco bien, pero sí que ha habido historiadores que han puesto en cuestión la relación directa entre Lenin y su supuesto testamento político, pero no podría decir nada más, no me acuerdo. Lo he leído en alguna parte. De Bukharin lo que dice es que es el favorito del partido. El texto sí que lo recuerdo. No que fuera un buen teórico, sino que era el favorito del partido. O sea que era en el partido el que tenía más simpatías. Por lo menos, bueno, o que él quiere que sea el favorito del partido. Eso, en caso de que no sea falso, estaría dando su opinión. Es, Yo lo recuerdo de lo que dice Salvador es haber leído, creo que se refiere a ese tipo, a algunos textos que salieron sobre los tiempos, los porqués, las ocultaciones del testamento, que hacía referencia a la infiltración de Stalin o la dirección, la conexión de Stalin con alguna de las secretarias de Algo Lenin. así, no me acuerdo. con Me la suena secretaria. algo de eso y me suena más en ese sentido que no tanto en la, digamos, dijéramos, manipulación del texto. Me suena, ¿eh? No lo aseguraría tampoco. Pero sí en la posibilidad de manejar los tiempos en que iban filtrándose esos textos a la dirección del partido o a quien se filtraban o ciertos retrasos que le convenían tácticamente a esto es lo que recuerdo yo de eso de lo que dice Salvador. Lo canónico sería que esa carta pasa a manos de Stalin, no queda en manos de la Krúpskaya. Hay una bronca con la Krúpskaya, con la mujer, y la secretaria se la ha pasado a Stalin y desaparece hasta mucho tiempo después. Lo canónico sería esto, digamos, ¿no? Y disculpar perdón, el Piatakov o Piatakov, ¿quién es? Yo no lo conozco, ¿alguien? ¿Sí? Tampoco. No sé de qué se encargaba, no me acuerdo. digo, este pesimismo pronto se reveló como muy justificado. Las diferencias de opiniones que aparecieron en los años siguientes a la muerte de Lenin en la dirección del partido y del Estado soviético mostraron, sobre todo, de qué manera, en todas las contradicciones concretas objetivas, una similitud de opiniones teórico-metodológicas de fondo estaba profundamente arraigada en los protagonistas. En ninguna parte permanece verdaderamente viva la ferviente aspiración de Lenin por garantizar en la realidad el Pero aquí desarrollo es en social. ninguno de ellos, no en ninguna parte, en ninguno de ellos permanecía verdaderamente bien, o sea, no en parte, sino ellos, que son los que opinan, ¿no?
permanece verdaderamente viva la ferviente aspiración de Lenin por garantizar en la realidad el desarrollo socialista, perfeccionando y consolidando los gérmenes de la democracia socialista existente. Aparecieron, a la inversa, en evidente diversidad concreta, problemas puramente económicos, desde luego con repercusiones directas sobre el poder político. Este traslado de importancia en los objetivos tuvo fuertes efectos sobre los métodos de lucha. A Lenin mismo, en el mundo burgués y en la socialdemocracia, se le ha reconocido, cuando ha sido reconocido, sobre todo como un táctico sagaz. Sin embargo, es un juicio erróneo, aun cuando se pretende hacer justicia. En efecto, para Lenin, las decisiones tácticas no fueron nunca prioritarias. Fue un analista excepcional de las situaciones concretas y de las decisiones alternativas que se desprendían de ellas. No en vano, exigió siempre el análisis concreto de las situaciones concretas. No en vano, habló frecuente y enérgicamente acerca de la importancia del desarrollo desigual marxista. Las decisiones tácticas fueron siempre para él, en términos auténticamente marxistas, momentos parciales del gran desarrollo histórico de la especie humana. Solamente gracias al estudio científico de tal desarrollo, le fue posible resumir la tendencia histórica de su presente, fundamentando una estrategia que determinaba la práctica. Dentro de... Bueno, el gran curso histórico de la especie humana es una frase no leninista. El buen Lenin nunca habló de la especie humana. En todo lo que yo le... Bueno, reduzcámoslo al revés. Yo nunca le he leído, en lo que he leído a Lenin, hablar de la especie humana, del género humano, de la lucha de clases, del proletariado, del campesinado, de la alianza obrero-campesina, de bla, bla, bla. Sí, especie humana. Y del curso evolutivo tampoco. Tendencias históricas habla de evolución. Tendencias evolutivas. Tampoco, y a pesar de que Lenin procede de su tradición viene de la socialdemocracia alemana, ¿no? O sea, su formación, él se separa, pero él era de entrada un socialdemócrata revolucionario, admirador de los alemanes, ¿no? Eso tampoco está en lo que yo he leído a Lenin. Ese no es lenguaje Lenin. Salvador, he mirado rápidamente en Wikipedia. Piatakov era el jefe del partido en Ucrania y parece que en principio se lo cargan, lo ejecutan en el 37 y en principio se le asocia al trotskismo. Parece que era de los opositores en el 17 a la actitud ante Alemania y a las concesiones durante el fin territoriales a Alemania para poner fin a la guerra. Y también divergencias sobre el tema de la cuestión nacional. Pero bueno, era el jefe del partido en Ucrania, por lo visto. Gracias. Y esto, tanto el uso de estos términos como el de vida cotidiana que suelta así con ligereza, a menudo vinculándolo al pensamiento, a Lenin llama un poco la atención, efectivamente. Están publicados en los debates de Comité Central Secretos, yo no los tengo ya, sobre las actas secretas de los meses sobre si se firma lo que se llamará luego la paz de Brest-Litovsk o no, que se retrasa porque impiden a Lenin firmarla, bueno, al grupo de Lenin que era minoritario, hasta que los alemanes han organizado una fuerza terrible de un ejército enorme de 500.000 de soldados para ir a Moscú. Y entonces tienen que entregar los cañones, los ferrocarriles, todo. Y toda Ucrania, luego la recuperarán con la derrota de Alemania, ¿no? Esto está publicado y traducido en alguna editorial sudamericana. Y son textos, resúmenes de comités centrales. Y serían como 20 comités centrales resumidos. Y era
Era muy interesante, no tengo el libro, lo he perdido en traslados. Era muy interesante, porque es desde dentro, ¿no? Pero evidentemente esos debates también uno se da cuenta de que no se hacen viendo la trascendencia al futuro, sino cómo salvar la inminencia. Y todos ellos, y el propio Lenin está intentando salvar que no destruyan lo que hay inminentemente, no pensando con la mirada en el horizonte, ¿no? O sea, es la textualidad de eso que yo recuerdo de esos últimos textos o de los otros de Lenin del final, este Lenin lungimirante que está con los ojos perdidos en el socialismo, viendo los pasos. No, no. Yo siempre leo a un hombre que está tratando de que el proceso la semana que viene no haya sido destruido. Eso es lo que yo siento cuando leo a Lenin. ¿Eh? Disculpar un momento, antes del uso del término especie humana, dice, no en vano exigió siempre el análisis concreto de las situaciones concretas. No en vano habló frecuente y enérgicamente acerca de la importancia del desarrollo desigual marxista. ¿Qué es esto del desarrollo desigual marxista? Se no he cogido la idea. ¿Cuál? ¿Qué es esto del desarrollo desigual marxista? Está un Que no poquito puede más. haber, que la revolución se va produciendo acá y allá. Eso es, ¿no? No se Vale. produce en Alemania y en Rusia. Eso es lo que entonces, es que tampoco, yo no recuerdo que Lenin hablara del desarrollo desigual. Eso ha pasado a ser terminología canónica nuestra, ¿no? Pero el desarrollo desigual, bueno, que que por desgracia en Alemania no se hacía la Que revolución. la realidad iba por otro lado, vaya, ¿no? Ya. Bien. Pero bueno, en mis lecturas de Lenin, que las tengo muy olvidadas, ese concepto de desarrollo desigual marxista a mí no, bueno, no me suena, vamos, simplemente. No, no suena, yo tampoco. Vale, perdonad, no tiene importancia. Digo, dentro de tal cuadro, estudiado ya sea en términos históricos como teórico-científicos, pudo penetrar en el fundamento de esa táctica realista al análisis concreto de la situación concreta. Y dice en la nota, solamente dentro de tal marco, fundamentado sea en términos históricos como en términos teórico-científicos, él funda su táctica realista, originada en el análisis concreto de la situación concreta. Escaturiba, que surgía, sí que sí, sí. Entre sus sucesores se olvida esta prioridad de la visión histórico-científica y estratégica. Todos ellos confrontaron directamente con las decisiones concretas del momento en las cuales se debían tomar decisiones tácticas. La perspectiva histórico-teórica desaparecía. Cuando la decisión táctica estaba en relación con una perspectiva que iba más allá de lo inmediato, también ésta subsistió en sustancia como una perspectiva táctica, en general sin un fundamento verdaderamente marxista, es decir, histórico-teórico. El desarrollo transcurrió otorgando prioridad absoluta al proceso práctico inmediato. Y dice en la nota, prioridad absoluta de las decisiones de hecho inmediatas. Sobre él se construyó una estrategia y una teoría histórica del desarrollo conjunto, la cual, en conformidad con este carácter secundario, auxiliar y suplementario, modificó correspondientemente nuevas decisiones tácticas, incluso pudo invertirlas. Se trata de un cambio en el interior de la estructura ideológica ya efectuado hacía tiempo en la socialdemocracia. Ciertamente, con tendencia sociopolítica completamente opuesta, delineada con claridad ya en Bernstein, y que más tarde en los nuevos, dice en la nota, en los recientes programas, conducen a una ruptura abierta con la teoría de Marx, a una adecuación práctico-intelectual a la técnica manipuladora de los partidos burgueses,
dice en la nota del régimen burgués. Del régimen burgués, sí. La concepción de Lenin, por el contrario, ya antes del Congreso de 1903, estaba orientada hacia una visión de la práctica y de la táctica en el sentido de Marx. Sus sucesores A ver, a mí abandonaron. esto me sigue pareciendo. Claro, yo los textos que tengo. Es que hay muy pocos textos de Marx sobre acción política. Está el manifiesto y está en el manifiesto mismo, la parte de crítica es más global. Solamente en el capítulo 2, Proletarios y Comunistas, habla de que es el movimiento que está ante nuestros ojos y no dice más. O sea, habla del comunismo como un movimiento que está surgiendo ante nuestros ojos, lo cual quiere decir que hay que estar en el movimiento, ¿no? No fuera del movimiento. O sea, es una situación de lo que sería la teoría. Y luego los textos de la AIT, pero son poquísimos. Y atribuirle, o sea, no hay una praxeología en Marx. A esto voy a decir. No, no hay una praxeología en Marx. Eh, eh, Podemos tener esas cartas de la AIT, podemos tener guerra civil en Francia, pero no hay praxeología. No hay praxeología. Esto, entonces, atribuirle a Marx, o sea, es que intentar construir una tradición praxeológica, Marx hace una gran tarea crítica, crítica del capitalismo, ¿no? O sea, la crítica de la economía política, ¿no? Crítica, pero no hay una praxeología. Y no hay una teoría del partido, evidentemente. Y esto es un intento de construir un continuo, ¿no? Lenin añadió piezas a Marx, Lucas le añadiría piezas a Lenin, en los libros que se están publicando ahora mismo en Barcelona, ¿no? Gramsci le añadió piezas a Marx, porque Gramsci es el Marx, a Lenin, porque Gramsci es el Lenin de Occidente, como también dijo Putin. Todo esto no es real. Es más, las praxeologías es una rama del marxismo, evidentemente, porque los praxeólogos han dicho, marxistas han dicho, pero no procede del pensamiento, no hay cuerpo teórico en Marx. O sea, estamos en estos enjuagues de crear tradiciones falsas, a mi juicio. No sé, yo no sé qué opinar respecto a lo que dices, sinceramente, Joaquín. No, que no sé qué opinar respecto a lo que dices. Me parece chocante lo que afirmas, pero no sé qué opinar. No sé. En todo caso, tú has citado tres textos, no sé si, bueno, tres textos. El manifiesto, los trabajos para la idea, has hablado de la guerra civil en Francia, no sé si se podría incluir también la crítica al programa de Gotha Podría y... añadirse. En la IT, desde luego, Bueno, está clarísimo lo que permite interpretar la guerra el Gotha como lo que, es decir, él estaba alucinado de que quisieran crear un partido. Entonces, esta interpretación se ve bien en la IT. Habla de las sectas socialistas, que dice son positivas mientras no hay movimiento. En cuanto se organiza un movimiento de masas, se convierten en fuerzas reaccionarias que intentan meter la mano en el puchero. Esto son las cartas esas de la AIT, ¿no? A fulano, bueno, las que yo tengo, no tengo pocas. Yo solo tengo tres volúmenes, obras completas de soviético, de textos políticos. Yo diría que Marx no tiene una visión de la práctica política y de la táctica política porque está en modo supervivencia. Toda su vida la pasa en modo supervivencia. Es decir, juntar a los amigos, reunirse y tal. Quien sí la tiene es Engels, que vive más tiempo, asiste al surgimiento del Partido Obrero y hay un montón de cartas de los últimos años donde Engels desarrolla tal. Igual aquí, como es Marx y Engels, pues Lucas mezcla un poco. Pero yo sí diría que yo con lo que no estoy de acuerdo es con lo que dice que, muerto Lenin, se instauró en la primacía de la táctica. Porque si es así, no se entiende el giro que da.
por ejemplo, Stalin, la decisión de colectivizar la tierra. La decisión de colectivizar la tierra no es una decisión táctica, ¿eh? Es una decisión que se basa en el principio estratégico de que la propiedad común es la propiedad socialista. Y lo otro, la NEP y el pequeño agricultor, eso es pequeño burgués. Luego, esa idea de que Stalin es una especie de Bernstein al revés, pues eso, una primacía absoluta de la táctica, yo no estoy de acuerdo. Tienes toda la razón en las dos cosas. Engels, estemos de acuerdo con ello, ¿no? Tiene una praxeología, aquello que dice que no se puede salir, el fusil de repetición ya impide la movilidad. Pues es así. Y es totalmente. Y luego es cierto, a ver, lo de Stalin, a mi juicio, es decir, aquí organizamos la acumulación originaria de capital desde el campesinado. Pero eso es una opción monumental. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Sí, sí, sí. Sigo. Ah, y de paso, lo de Marx y Engels es como los hermanos Álvarez Quintero. Los hermanos Álvarez Quintero lo escribieron todo juntos, salvo una obra. Marx y Engels no, pues los tenemos como los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Y eso un día habrá que acabar con ello. Los dos merecen un respeto. Sigo. Sus sucesores, abandonando este camino, siguieron desde todo punto de vista una dirección opuesta, la de la socialdemocracia. De hecho, la prioridad de la táctica se manifestó elevándola a una verdadera teoría marxista. Aun cuando, al contrario de Marx y Lenin, la teoría no era más el fundamento intelectual de las decisiones, primero tácticas, sino a la inversa su fundamentación pensada a posteriori, frecuentemente imaginada por vía sofística. Este conjunto de opiniones debía aparecer como si fuera la continuación, la aplicación legal de la teoría marxista. Este peculiar desarrollo ulterior del método marxista no está inventado o imaginado. Se origina y detiene en la inmediatez de la situación real en la que se encuentra el movimiento obrero revolucionario en este periodo. La característica de la primera fase de fundación y consolidación organizativa del movimiento obrero revolucionario es que al frente, internacionalmente indiscutido, está precisamente Marx, en cuya personalidad se unió orgánicamente el liderazgo teórico y la práctica táctica. Cuando después de su muerte estas funciones pasaron a Engels, no ocurrió ningún cambio cualitativo. Solo después de la muerte de este último, en los partidos socialdemócratas se presentó el problema de cómo unificar orgánicamente la relación de la teoría marxista y la práctica táctica cotidiana. Durante largo tiempo, pareció que, por ejemplo, la relación de Kautsky-Bebel podía solucionar este problema. Pero en épocas de serios cambios, el debate sobre Bernstein, se evidenció que la dirección de facto era Se supone sustancialmente el táctica. debate abierto por Bernstein. El debate abierto. Sì, davanti al dibattito aperto da Bernstein. Ante el debate abierto por Bernstein. La teoría servía solo como justificación posterior de cuanto era llevado a la práctica independientemente de ella. Teóricos como Mering o Luxemburgo no ejercían ninguna influencia fundamental. Con gran nitidez dominó la dirección de la socialdemocracia austríaca el táctico Viktor Adler, a pesar de la presencia de un número relativamente grande de personas dotadas de talento teórico.
Al principio, parecía que la posición de Plejánov en la socialdemocracia rusa representaba algo esencialmente distinto. Pero también aquí se afirmó, naturalmente con muchas variaciones, la línea europea. Solo poco a poco, Lenin conquistó en el movimiento bolchevique una posición que recordaba a Marx y Engels, posición que creció luego a una dimensión internacional debido a la Revolución de 1917. En cuanto a Bernstein, bueno, conocemos el libro, yo ahora tampoco lo tengo, el libro que escribe solo una vez se ha muerto Engels, contra Marx y Engels, pero contra el pensamiento pero tácticamente Bernstein había sido el que había dicho que había hecho bien ¿cómo se llama? El que defiende a la República Francesa, el Jaurès, mientras que Kautsky decía que Jaurès había cometido un error de apoyar a una república que era burguesa. O sea, que cuando se entra en debates concretos políticos es mucho. Vaya, digamos, Jaurès era un tío serio. Y dejamos así a Bernstein y a Kautsky, pero el que dice que Jaurès está salvando la República Francesa de caer en la ultrarreacción y de ser es un golpe brutal para Europa en general, pues con una monarquía restaurada en España y en Italia, pues en fin, Bernstein en eso es lúcido. Kautsky estaba por el desarrollo de las fuerzas productivas y esperar que hubiera más obreros en fin, o sea que todas estas cosas, a mi juicio, hay que verlas de forma cautelar, lo que nos está la síntesis que nos está haciendo Lukács, ¿no? Es cierto que el libro de Bernstein contra Engels, una vez se ha muerto Engels, que es una síntesis de artículos que publica uno tras de otro en una revista, bueno, es una mierda, es una infamia. Pero Bernstein era muy lúcido tácticamente, ¿no? Tácticamente era muy lúcido. Los una tontería. Los traductores además ponen acentos un poco curiosos. Bolchevique lo ponen con acento. Bolchevique, aquí no lo, Y claro, no, yo no. antes Lenin también con acento. Y luego una CIA por un nazi. Es decir, que aparte de otras cosas, ponen más acentos a la cuenta. También en este caso, entonces, fue consecuencia de un desarrollo real que la lucha por la dirección en el comunismo ruso adoptara esta forma. Encontrar un sucesor de Lenin que en el movimiento comunista pudiera asumir la función de dirigente en todos los sentidos, que orientase tanto la línea teórica como la práctica táctica, y dice en la nota, que fuese indiscutido tanto sobre el plano teórico como práctico táctico, a la manera de Marx, Engels y Lenin. El poderoso tribuno popular del periodo de ímpetu revolucionario, Trotsky, era en realidad inepto para este rol debido a su ceguera, frecuentemente total, de la acción táctica correcta, como lo prueba incluso con mucha precisión su biógrafo Dötcher, quien indudablemente lo admiraba mucho. Bueno, yo no es que sea trotskista, ¿no? Pero esta afirmación no sé si la explica luego o la justifica, ¿no? Pero habría que hacerlo, ¿no? ¿Cuál? Hablar de Perdón. inepto para este rol, no lo Ah, sé, yo no puedo opinar sobre. yo es que no he leído la obra de Deutscher. En este Bien. sentido, soy un clásico de la Comintern. No, pero me refiero que aparte de lo que diga Doscher, Lukács opina eso, porque Sí, dice, sí, eso pues Lukács habla así, ¿no? sí. Sí es verdad. Prescindiendo de algunos aspectos del momento, sobre los cuales volveremos,
La victoria de Stalin sobre Trotsky fue el triunfo de un táctico superior, astuto y calculador. Bueno, pero En convenio su con... táctica. No, quiero decir que esa afirmación no es cualquier afirmación, no se trata aquí de discutirla, pero no es cualquier cosa lo que dice aquí Lukács. Que era astuto seguro, que era calculador seguro, ahora, fuera superior tácticamente, yo no tengo ni idea si fue así o no, no lo sé. Y que aquí le lanza una Es, flor, ¿no? un poco es como decir a los hechos me remito. Ya, Pues el que se hace con el control de los resortes principales, el que sabe dónde hay que estar para llevarse el gato al agua, pues es el ya, más listo al final, ¿eh? ¿No? Es por decir, bueno, ganó este, pues era más listo que los demás, porque al fin y al cabo parece que de lo que se trataba era de ver quién ganaba, ¿no? Y quién se hacía en esa disputa feroz. Eh, yo lo que, ahora que hago memoria eh, del texto, texto, el texto aquel de los zurdos sobre Stalin, ¿no? Que fue muy criticado, porque es verdad que podía parecer depende de cómo, hasta un panegírico de Stalin, ¿no? Una defensa así muy a la brava. Pero recuerdo que intentando explicar el ambiente que se vive entre el grupo dirigente bolchevique, intentando explicar la violencia extrema, intentando explicar o justificar, es igual, ¿no? Cada uno lo ve como quiera. Eh, recuerdo que hace una descripción muy detallada de las luchas mortales, la desconfianza absoluta que hay entre el grupo dirigente bolchevique y que hunden sus raíces, digamos, en las formas de vida clandestinas, en la dureza de aquellos, en lo que habían vivido, en su costumbre de lidiar con, pues que se mataran a sus camaradas, el destierro, es decir, vidas crudas y que además se enfrentan se ven de frente con que tienen que, coño, una revolución en un país, hostia, nos ha venido esto dado, en que se juegan cosas tremendas con millones de personas. Y entonces, digamos, para intentar explicar el por qué, aparte de que en el texto ese de lo zurdo intenta buscar razones de tipo teórico, incluso fundamenta en incomprensiones de la teoría hegeliana, de la dialéctica, algunas de las decisiones del grupo dirigente soviético, bolchevique, tal y cual, pero digamos, lo más, me pareció más sustantivo para explicar estos enfrentamientos brutales y esto, es que la lucha de fracciones era una lucha tremenda, y una lucha violenta, y era una especie, porque esta es la sensación que queda, de guerra civil interna. No una disputa no una discusión de argumentos, no una disputa intensa en los comités centrales de las reuniones, sino que ahí todos conspiraban. Era una lucha conspirativa de todos contra todos, o de unos grupos contra otros grupos. Y esto, a falta de que sea más o menos cierto o que quien sepa más del asunto, yo lo recuerdo muy vivamente porque me sorprendió. Digamos, tomar conciencia de esa explicación que hace lo zurdo del ambiente que se vive después de haber vivido la Primera Guerra Mundial, lo que les toca vivir a muchos de ellos, el exilio, la vuelta, las muertes, los atentados, la guerra civil, el asedio posterior de las potencias. Es decir, describe un mundo, una atmósfera, claro, muy paranoica, ¿no? Que para él le parece que explicaba perfectamente la desconfianza que podían tener unos hacia otros, incluso también esa concepción leniniana hasta cierto punto de que lo importante era que la línea correcta se impusiera y no llegara a compromisos. El asunto del compromiso con los demás o el buscar la unidad, no. Era cuestión, había que encontrar, en este caso sí que imbuidos de una idea muy de la certeza intelectual o científica del asunto. Había una única línea que podía ser la buena. Y por lo tanto, el que se creía en posesión de ella y el que se creía sucesor de Lenin hacía todo lo que estuviera en sus manos para cargarse a los demás, apartarlos. Unos serían más violentos, otros menos. Pero esto me llamó vívidamente la atención de ese texto. Yo no recuerdo bien el libro de lo zurdo que leí y recuerdo que me afectó profundamente, ¿no? Porque me hizo mirar todo aquello de una forma distinta, pero no sería capaz de resumir ni de explicar.
Lo que comentas tú, si es así, seguro que tú, Antonio, tienes una memoria, a mí en todo caso me parece sorprendente. Admitiendo todo eso que explicas tú, el comportamiento, según parece, históricamente yo creo que está más o menos explicado, de los diferentes dirigentes del Partido Comunista bueno, de la Unión Soviética o de Rusia, yo no sé, yo creo que ha sido tremebundo. Y para la tradición, no sé, si uno luego mira la tradición y ve otros comportamientos en otros momentos, no sé, me viene a la memoria, por ejemplo, la muerte, el asesinato de Roque Dalton, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Esa idea de que hay una línea correcta y los otros no es que sean personas que opinan cosas distintas, sino que son adversarios o enemigos o traidores o algo parecido a eso, bueno, eso ha sido absolutamente nefasto en la tradición, ¿no? En muchas circunstancias, ¿no? Y muchos ejemplos de eso, ¿no? Y mi sensación es que los restos que quedan de esas organizaciones comunistas no actúan de esa forma, afortunadamente, me parece, ¿no? Creo. Hay más casos, ¿eh? O sea, por ejemplo, Argelia. Sí, sí, Lo sí. que pasa es que a Ben Bella no lo matan, ¿no? Pero es o sea, era un hervidero. Y, No, 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 y en el PC también ha habido casos, ¿no? Es decir, que en el PC también ha habido muchos casos, ¿no? no, no, pero sí. Pero bueno, supongo que del caso salvadoreño sabe Joaquín, Joaquín Arriola. Eso, sobre todo sobre nuestro tocayo Joaquín Villalobos, que es en fin, En Villalobos es un gran analista y pergeñador de tácticas y estrategias al servicio de quien le pague mejor. Él asesoraba a gobiernos norteamericanos, a gobiernos franceses Pero y eso ahora, vamos, o te decía, o ahora, sí, vamos, bueno, ahora, desde hace 20 años. Ujú. Lleva ya una temporada dedicado a eso. Pero este Pero Villalobos, si no no recuerdo escribe mal, nada, lástima que no escribe nada. no escribe. No, sería interesante leerlo. pero este Villalobos, si no recuerdo mal, Joaquín, tú me corregirás, fue uno de los que condenó a muerte a Roque Dalton, si no recuerdo mal. Sí, estaba en el directorio del partido cuando le condenaron. Y uno de los ejecutores estuvo en el gobierno del FMLN como jefe de seguridad de la Casa Presidencial. O sea que, bueno, ya el país lo ha digerido ese asunto. Sigue estando ahí presente, pero Bien. Yo conocí a la hermana de Roque Dalton, y os digo dónde no os lo podéis creer. En un curso de doctorado de Jesús Mosterín sobre filosofía de la ciencia. ¿Qué hacía allí esta mujer? No lo sé, sinceramente. Yo creo que se equivocó totalmente. Pero estaba allí. Fui compañero de ella. coño, pues estudiar, Salvador. Dime. Pues estudiar. No, yo creo que no, no, bueno, no sé, bueno, es igual, no, no importa esto, no importa, perdón, disculpa. Yo recuerdo a un salvadoreño que conocí rápidamente cuando trabajaba en Telefónica, que tenía una pierna amputada, era del FMLN, y le prestábamos el local para que viniera a veces para hacer llamadas telefónicas y cosas por el estilo. Y un día, hablando de cosillas así informalmente sobre el proceso salvadoreño, él no era del Partido Comunista. Y hablando de algún tema, de los enfrentamientos internos dentro, soltó un comentario muy sarcástico sobre lo buenos que eran los comunistas, sobre lo poco violentos que eran los comunistas dentro del Frente Fondo Martí. hombre, es que más importante que el caso de Roque Dalton tiene repercusión porque era poeta, ¿eh? Y porque escribía, cosa muy rara, pero mucho más sangrante que eso es el de la comandante Ana María. Salvador Cayetano Carpio, que es el dirigente obrero que surge del movimiento del Partido Comunista y crea las FPL, no el RP, que eran estudiantes católicos, ¿eh? Donde pues hay una cierta tradición de crucificar a otros, pero crea las Fuerzas Populares de Liberación. Este tío dormía en el suelo porque decía que mientras hubiera un camarada que tuviera que dormir en el suelo no podía permitirse dormir en una cama, lo cual era, para la gente que iba en giras diplomáticas con él, era un poco, porque claro, los demás querían dormir en la cama en el hotel, ¿eh? Pero mientras él estaba tirado en el suelo, lo cual bueno, este
en una discusión interna, pues mandó matar a la comandante Ana María. Y la mataron a cuchilladas. No, no le pegaron unos tiros como en Nicaragua. Y recordad que los nicaragüenses le dijeron al Salvador, oye, que este lío que nos has montado no te lo podemos permitir. Así que tienes dos alternativas. Una, te metemos en la cárcel 30 años, otra, te suicidas. Y el tío agarró la pistola y se pegó un tiro. Bueno, es la historia del Sí, movimiento sí, de sí, sí. liberación en El Salvador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero todavía hay, bueno, grupúsculos, el movimiento obrero autogestionario son la gente que sigue siguiendo a Salvador Cayetano Carpio. O sea que mantiene, pequeñito, pero mantiene su núcleo ahí de incondicionales. Digo, en su táctica estuvo también la apariencia de presentar esta victoria como la de la correcta teoría de Lenin sobre sus deformaciones. Y parte sustancial de su personalidad fue que después del triunfo no quiso volver a actuar en público como fiel intérprete y alumno de Lenin, sino que paulatinamente, con frecuente habilidad táctica, llevó adelante situaciones en las cuales se introdujo ya en la conciencia pública como el verdadero heredero de la personalidad dirigente, superior en todos los planos, de sus grandes predecesores. Entonces, estuvo en condiciones de propagar para el movimiento obrero revolucionario la línea Marx-Engels-Lenin-Stalin. Stalin todavía no era más que un táctico muy inteligente, extremadamente sutil. Veremos que su biografía política revela tanto rasgos positivos como negativos de su unilateral talento. Ya en los primeros tiempos, después de la muerte de Lenin, sabía oscilar muy hábilmente sin tomar una posición decisiva, pero presentando su espera como una actitud principista. Dejaba así que se desgastaran las diversas corrientes entre sí para apropiarse luego de aquellas orientaciones que podían fortalecer su posición dirigente. El fundamento práctico más importante de esta táctica era la gradual concentración en sus propias manos de todo aparato de dominación, partido, Estado y medios de comunicación masivos para la opinión pública. Así se origina, y este es el aspecto más característico de su posterior modo de gobernar, que sin anular formalmente el funcionamiento de ningún órgano de la democracia, está en condiciones de hacer aparecer cada una de sus decisiones como conforme al espíritu democrático de Lenin. A mí diréis que, Habíamos a mí diréis que soy un ingenuo, pero esa capacidad de concentración de poder sin, sin que, sin que haya una fuerte oposición de otros dirigentes del partido, bueno, la hubo, ¿no? Pero en todo caso, a mí me cuesta entender que alguien sea capaz de concentrar tanto poder en sus manos, sinceramente. En un partido revolucionario, un partido que había hecho una revolución con grandes discusiones desde hacía ya décadas. Es difícil explicarlo, A ¿no? ver, yo creo que hay que decir que concentra mucho todo el poder, teniendo en cuenta que estamos en un país de 100 millones de habitantes, con un partido de varios millones, todos ellos incorporados, salidos muchos de ellos del campo, semianalfabetos, que están aprendiendo a escribir, o sea, y que un partido, o sea, que es como decir que Felipe II tenía todo el poder. El absolutismo existe, pero el rey no tiene todo el... o sea, o sea, hay que hablar de los procesos reales, sabiendo cómo es esa sociedad nueva, cómo es el nuevo partido que se genera, de dónde viene esa gente, o sea, lo demás es simplificador. Evidentemente, seguro que Stalin, cuando es Stalin, dice, a ese hay que matarlo y lo matan, pero el mundo ruso, soviético,
funcionaba, 100 millones de personas, en fin, a ver, eh, son regímenes dentro de culturas materiales de vida, es una clase obrera que de 1 millón que ha desaparecido. Había 1 millón de trabajadores obreros que tenían unas ciertas tradiciones socialdemócratas aprendidas anteriormente. Esa ha muerto toda en la guerra. Eran los que iban a la guerra. Bueno, eran los que de verdad estaban convencidos. Se habían conservado durante la Primera Guerra Mundial, pero en la guerra civil son los que dan la cara y mueren. O sea, hasta la clase obrera ha perdido las pocas o muchas o regulares tradiciones. O sea, es un mundo nuevo donde hay un soberano absoluto, pero el soberano absoluto no lo decide, no puede decirlo absolutamente todo. Esos son procesos. Es que nunca me ha parecido coherente, igual que Felipe IV, no podía dirigirlo todo, siendo un rey absoluto, o Felipe III, que puede meter a Juan de Mariana en la cárcel, habiendo sido su... Pues, ¿qué es un rey absoluto? Pues está dentro de un proceso, ¿no? O sea, a mí estas explicaciones de la Revolución Rusa nunca me han convencido. Bueno, nunca no me convencen. En otros tiempos estuve tan convencido, supongo que como tantos otros, como un Comintern más, ¿no? Pero ¿no te parece que el hecho de de llegar a ser el secretario general y de que ya en esa tradición quien se hace con la Secretaría General del partido se sitúa en una posición de control, de preeminencia, no ya por sus cualidades o su superioridad, sino porque es el que, maniobrando como fuere, se ha hecho con el control Sí. de lo que era el real poder o el mecanismo más sólido, más firme, que articulaba lo articulable dentro de aquel mundo. Sí, 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 sí. Supongo que. No estoy diciendo que no tuviera lo que se llama un poder absoluto, entendiendo por poder absoluto lo que es un poder absoluto, que no es la omnipotencia divina. O sea, es un poder en el que si él dice una cosa se hace, pero hay millones de personas, hay miles de decisiones que no pueden ser tomadas por una persona. Son procesos. Eso es lo que yo... Lo que, sí. Sí, yo hago referencia simplemente al hecho de la forma partido que se hereda y que heredan, jerarquizada, aún más acentuada por las condiciones en que se vive, ¿no? De fortaleza cercana, etcétera, etcétera, de la necesidad de la experiencia previa de la guerra, de tener que conducir la guerra civil, del asedio, etcétera, etcétera. Tú sabes perfectamente, Joaquín, que incluso en un partidillo de medio pelo puede haber diversas personalidades con peso intelectual, incluso con trayectoria, pero si no están en el día a día de la gestión y de control de los aparatos organizativos No pillan nada. el que manda es el secretario general y su aparato, su comité ejecutivo, lo que sea, es su secretariado. Ese secretariado. O mucho el ejecutivo, si me apuras. O sea que sí que hay un elemento de cómo se configuran esos aparatos políticos, ¿no? De una manera muy jerarquizada, muy vertical. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y que explica que personajes no necesariamente brillantes, ahí hablo ya de cualquier experiencia que cualquiera puede conocer, personajes muy mediocres, sin embargo, son los que se mandan, pues porque llegan a ser secretario general o de organización o X o lo que fuera. Sí, sí, eso es así. Partidos funcionan de determinada manera. Funcionan por administración y el que administra el día a día, eso es así, eso es así. Bueno, al menos esa experiencia que tenemos algunos de las... Sí. Y esas desconfianzas, tú sabes, no hace falta irse a aquellos años tan trágicos. Te consta porque a ti te echan de director de realidad y a un grupo que estamos llevando la revista teórica del PFC, porque de repente a alguien se le suena que se está haciendo algo un poco
que parece socialdemocrático, revisionista de derechas o no sé qué, pues porque empieza a publicar cosas o a hablar de cosas que no les sonaban, sin más, ¿eh? Simplemente. O sea, como eran cosas que no les sonaban y no les sonaban a la música habitual, del lenguaje de madera, aquel que se... ¿vale? Pues ya está, hostia, pues estos deben ser unos desviacionistas, fuera, ya está. Sí, no, y los comités, Y además democráticamente, ¿eh? y, lo- El y- partido, el partido tiene derecho a decidir quién es el director de el su órgano director de de su programa. expresión, de su tal, igual. O sea, sin faltar a ninguna norma y regla democrática. Pues se desconfía de esto y no se le considera que sea digno de tal y cual, y esto va a hacer daño al partido, ¡hala! Fuera. Yo lo que sí puedo decir es que lo que se llama camaradería en un ejecutivo no existe. En un comité ejecutivo, eso que se llama camaradería, que se espera, no existe, ¿eh? Sí que sé que algún viejo que venía de la clandestinidad tenía un gran respeto y un gran afecto. Bueno, estoy hablando del responsable de organización de la clandestinidad, Serradell. Pero era rarísimo. En un ejecutivo no hay camaradería. Y las opiniones no se expresan abiertamente. Eso también es cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues era un pequeño partido. No sé cómo ser. Supongo que la forma partido tiene bueno, en fin, dejémoslo que no estamos a partido. Habíamos tratado de demostrar anteriormente cómo para Lenin la preservación y continuación de la Revolución Popular, la alianza entre proletariado y campesinado, era el problema estratégico central. La reconstrucción de la producción industrial, problema decisivo de la NEP, era para él sobre todo un instrumento indispensable para la reconstrucción real de esta alianza, lo que en las revoluciones de 1905 y 1917 constituyó el centro de su política. Consideró siempre desde esta perspectiva el proceso, que esperaba fuera largo y contradictorio, de construcción de la industria. Es conocido que incluso estaba dispuesto a permitirle al capital extranjero una participación temporaria en el proceso económico de reconstrucción de la industria rusa. No dependió de él que este plan quedara en simple proyecto. Después de su muerte, el problema de quién debía ser la parte beneficiaria del proceso de reconstrucción económico y a expensas de quién debía ser prácticamente realizado se convirtió en una cuestión central. El ala izquierda, Trotsky, Preobrazhensky, exigió una acumulación originaria socialista, es decir, una enérgica y rápida construcción de la gran industria a costa de la economía campesina, dice en la nota del campesinado. De los Para el, campesinos, dei contadini. para el ala de derecha, Bukharin, al contrario, la cuestión económica central de la reconstrucción y del desarrollo era que la industria abasteciera al campo con las mercancías necesarias. Es decir, que ambas corrientes reducían en sustancia el problema a una cuestión puramente económica. Aquí hay un paréntesis que no existe. Parola d'ordine, o sea, consigna, enriqueceos. Paréntesis, o sea, después de las mercancías necesarias, punto seguido, paréntesis, parola d'ordine, dos puntos, comillas latinas, arriquitevi, enriqueceos. O sea, esta parte, esto sería una frase de Bukharin, no sé. Oye, vale. Mm. Es decir, que ambas corrientes reducían en sustancia el problema a una cuestión puramente económica, que, sin embargo, tenía consecuencias políticas de máxima importancia. Ambas excluían en la práctica y en la teoría el aspecto que Lenin había considerado central. ¿Qué Ya aspecto es ese? es, ¿Qué aspecto era ese? Me he perdido. ¿Qué aspecto es ese?
el de restaurar la alianza del campesinado y el proletariado, ¿no? Exacto. Obreros y campesinos, la Alianza Obrero-Campesina. Ya, Y, ya, ya. Ya esto concentró la lucha de las corrientes en su alternativa táctica, lo que correspondía en su mayoría, de nuevo en oposición a Lenin, con el criterio de la personalidad dirigente decisiva. Stalin no se diferencia de los otros por su nivel teórico en el modo de plantear la cuestión, solo que es muy superior a todos ellos en el plano táctico. Desde este punto de vista, le interesaba sobre todo impedir la dirección de Trotsky. Osciló muy hábilmente entre ambos extremos, dejándolos desgastarse entre sí, para realizar por su parte, después de la liquidación política de ambas alas, la acumulación originaria socialista con gran energía y con medios extremadamente brutales. bueno, ahora que llegamos al punto de aparte, Lenin solamente desarrolla la teoría de la alianza no en 1905, sino después de la catástrofe de 1905. O sea, el texto suyo, Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, que es un texto muy bonito y muy corto, muy claro, es el resultado del aprendizaje del tortazo que se ha pegado con la derrota. Cuando hay un levantamiento obrero, después hay un levantamiento campesino, estaban desorganizados y entonces él propone la alianza. El texto de Lenin, yo lo tengo en Progreso de Moscú, y hay 3 o 4 codas que supongo que le viene, que las escribe después de que le hayan dado, seguramente en la prensa del partido, palos hasta en la palma hasta en la planta de los pies, porque va retrocediendo en la idea. Bueno, sí, bueno, serán aliados hasta el primer día de la revolución y se convertirá entonces el campesinado en nuestro enemigo. Hay que leer el texto, pero faltan los textos ante los que está bajándose los pantalones. El texto en total tiene 70 páginas, como sabéis, ¿no? Y es muy interesante decir, pero hombre, ¿cómo estás retrocediendo así? La claridad es absoluta y es la idea que mantendrá. En la revolución del 17, ¿no? La alianza. Y toda opción táctica, o sea, es la causa eficiente, o sea, es que aquello es más bien aristotélico que otra. La causa eficiente es la alianza de masas organizada entre campesinos y obreros. Todo aquello que, por mucho que parezca que va al socialismo, destruya esa alianza, es destructivo de la revolución. Todo aquello que, por mucho que parezca burgués, apoye esa alianza, es partidario de la revolución. Y para él, que como socialdemócrata, esto no lo dice, o sea, Marx no opina así, el Marx del Capital no opina así. El Marx del Capital no cree que la propiedad privada lleve al capitalismo. El Marx del Capital no piensa eso. Es más, piensa que el capitalismo requiere la liquidación de la propiedad privada campesina, capítulos 24 y 25. Pero Lenin era un socialdemócrata tradicional. Pensaba que el capitalismo surgía de la propiedad campesina. Y pues él sostiene la propiedad campesina porque o sea, es un hombre que de verdad rompe todo prejuicio y sabe lo que hay bueno, no sé a dónde quería ir. Disculpad, es una fiesta, no sé ni yo mismo de qué estoy hablando. Yo en todo caso, Sí, de que la táctica era apoyar la fuerza de la causa eficiente, que no se desorganizara. Y sí, y bueno, en abril él está por la socialización de la tierra y en octubre, cuando sabe que los campesinos lo que quieren es el lote de tierra, pues está a favor del lote de tierra. Y en abril se ha sacado los ojos en el Comité Central para sacarlo de las tesis de abril con la socialización de la tierra. O sea, él está viendo el proceso, es el hombre del proceso. Y esa es su gran inteligencia, ¿no? Esto no hay que ponerlo en términos de teoría y no sé qué. La verdad es el hombre que sigue la acción. En esto sí que es muy, muy inteligente, muy brillante. Lo demás, que si fuera teórico. Él no, ya digo, leer el Capital. Pues él ha leído mal el Capital.
Pero que el Joaquín, capitalismo se estás hablando genera de por Lenin, ¿no? desposesión, ¿eh? Que el Estás capitalismo hablando de Lenin, ¿no? de Lenin, que el capitalismo se genera por desposesión, que está en el capital, él no lo comparte, él tiene la teoría socialdemócrata tradicional, la tradicional, la de la socialdemocracia alemana. O sea, él es un hombre de su cultura. Yo en todo caso, volviendo al texto de Lukács, hasta ahora, yo no veo novedades en la forma de explicar las cosas por parte de Lukács. Yo creo que es una explicación tradicional, ¿no? Que muchas veces hemos leído, ¿no? Es la Incluso los tradicional. términos que utiliza, ¿no? Por ejemplo, no sé, la izquierda de Trotsky, la derecha de Bukharin, ¿no? Incluso en eso, ¿no? Yo no veo aquí ninguna novedad, sinceramente. No, no, es así, es así. Sigo, ¿eh? Esta lucha de corrientes se complicó por un problema que apareció nítidamente después de la muerte de Lenin, el problema del socialismo en un solo país. Lenin, partiendo del desarrollo desigual, estuvo siempre convencido de que era imposible que la revolución socialista estallara y triunfara al mismo tiempo en todas partes. Pero, como muchos entonces, al principio estuvo profundamente convencido que la Revolución rusa constituía solo el principio de una ola que, como solución a la crisis bélica, inundaría rápidamente los países capitalistas más desarrollados. Recién en sus últimos años de vida, y sobre todo después de su muerte, resultó claro que a pesar de situaciones objetivamente revolucionarias esporádicas y éxitos breves en algunos países, la falta del factor subjetivo hacía imposible la generalización del triunfo socialista. A los problemas centrales de la Revolución rusa, a la superación de su carácter no clásico, se le sumó ahora la cuestión concreta de cómo podría sostenerse en esa situación y trabajar sola a fondo para la realización socialista. Los dos conjuntos de problemas constituyen en la realidad sociohistórica una unidad indisoluble, pues la superación práctica de la irregularidad del punto de partida social se agudiza esencialmente, cualitativamente, por la soledad. La República Soviética Rusa, para la solución de este problema, debía contar desde este momento exclusivamente con sus propias fuerzas. El efecto ideológico sobre las masas trabajadoras de los países capitalistas, su simpatía por la Revolución rusa, sigue constituyendo un factor muy importante, sobre todo para el futuro. Este no solo es efectivo en el plano ideal, sino que con frecuencia, especialmente en momentos de peligro, puede transformarse en una ayuda de hecho. Sin embargo, no puede ofrecer nada prácticamente decisivo para la solución del problema económico interno. Se trata por eso de ver si Aquí el dice Estado soviético. del problema central, no dice económico, ¿eh? Bueno, luego dice la cuestión económica interna, vale. Sí, así sí, sí. Sí, disculpad. Se trata por eso de ver si el Estado soviético, abandonado a sí mismo, está en condiciones con sus propias fuerzas no sólo de sostenerse, sino también de abrirse camino hacia un socialismo normalmente desarrollado. Precisamente en la discusión sobre este problema se evidenció hasta qué punto las fuerzas en lucha por el poder olvidaron las exigencias metodológicas dinámico-totales de Marx y Lenin, hasta qué punto dominaron los movimientos y contramovimientos predominantemente tácticos en el periodo posterior a la muerte de Lenin. El problema del origen no clásico desaparece cada vez más de las discusiones. La fundamentación teórica general se reduce de manera creciente
a la idea que con la estatización de los medios de producción y con la forma estatal de la dictadura del proletariado, todos los momentos esenciales de esta problemática estarían resueltos. La recuperación del atraso económico sigue siendo por mucho tiempo el problema económico central, pero puesto que está abordado exclusivamente desde el punto de vista de la economía, las preguntas y las respuestas a esta serie de problemas se omitieron. El problema del socialismo en un solo país se redujo a la pregunta de si sería posible existir y desarrollarse bajo tales condiciones. A ver, antes, bueno, la frase es un poco más. Las preguntas y las respuestas quedaban fuera de. A ver, las demandas, las preguntas y las respuestas quedaban fuera incluso de aquella serie de problemas que se colocaban sobre el plano teórico. Es la frase tal y como la tengo en italiano. O sea, no es que esté en contra de, no, sea parte, pero falta palabras, ¿no? Bueno, ¿La puedes volver a leer, Joaquín? sí. Eh, la recuperación del retraso se había convertido ciertamente a lo largo en el problema económico central, pero puesto que venía afrontado exclusivamente desde el punto de vista de la economía, las preguntas y las respuestas quedaban fuera incluso de aquella Dejaban serie, fuera, dejaban de- fuera, dejaban dejaban fuera fuera incluso aquella aquella serie de serie de problemas problemas que se colocaban en el plano teórico. en el plano teórico. Esto es, sí. Dejaban fuera. Dejaban fuera, sí. Ya voy, ¿eh? Vale. Con lo cual, también la respuesta se traslada hacia las decisiones predominantemente tácticas. A nadie podía escapársele que debía tratarse de un proceso y además de un proceso largo. Cuando se llegó a partir de aquí a la conclusión de que este proceso podía completarse solamente con la ayuda de revoluciones socialistas, sobre todo en países desarrollados, surgió inevitablemente la cuestión táctico-propagandística. O por todos los medios, incluso con los más aventureros, se aceleraba la revolución mundial o con grandes sacrificios personales se consagraba a la construcción del socialismo sin estar en condiciones reales de construirlo. Es seguro que el mismo Trotsky, que creía en esa perspectiva internacional, estaba personalmente muy lejos de ver tal dilema en la forma de una alternativa tan brutalmente simplificada. Pero fue inevitable que, ante la falta de una teoría del desarrollo revolucionario verdaderamente fundamentada en términos teóricos, esta alternativa en sí misma falsa jugara un rol importante en el debate. A mí esto me sorprende, esto último que dice Lukács, ¿no? Sí, pero fue inevitable que ante la falta de una teoría del desarrollo revolucionario verdaderamente fundamentada en términos teóricos, pero ¿eso puede existir? ¿Eso que acaba de describir? ¿Eso es posible? Está Entonces, la diciendo que es posible historicidad fundamentar una teoría del desarrollo revolucionario. No sé. es colocar la teoría por delante de la praxis, no la teoría inmersa en de ir viendo lo que está pasando dentro del proceso, ¿no? Pero esta es la. Pero es que tal como uno lo lee, que seguramente lo está leyendo mal, uno parece leer que Lukács lo que tiene en mente es algo así como hay una teoría de procesos revolucionarios que vale no para ese caso, valdría para muchos otros casos, y que lo que ocurre es que en ese caso esa teoría no estaba vigente, no estaba fundamentada, y que a raíz de esto pues pasó lo que pasó, ¿no?
En el A mí texto eso me italiano, parece sorprendente como explicación, sinceramente. en el texto italiano es todavía más así. Y en consecuencia fue inevitable que en ausencia de una teoría del desarrollo revolucionario teóricamente bien fundada, o sea, todavía más claro, esta alternativa, por lo tanto, así de grosera, grosolana, terminara por ser muy presente entre la opinión pública y en los debates sobre tales temas. O sea, sí, se acentúa el filo que tú percibes en el texto en castellano. Sí. No, pero además es extraño, ¿no? Que una persona más, Lukács, con su ideología política, que ha formado parte de procesos revolucionarios, ¿no? Es decir, que opine que la cuestión clave es la falta de una... Bueno, bueno, me parece sorprendente, sinceramente. Bueno, en el italiano habla de los debates y en la opinión pública también. En los debates y en la opinión pública. Y en la opinión pública. Sí, la Eso opinión pública e nei debatti su tali temi. es decir, que probablemente, teniendo en cuenta lo que tiene la democratización en el planteamiento de Lukács, lo que está diciendo es que hay, de existir una teoría del desarrollo revolucionario socialista verdaderamente fundamentada, hubiera habido determinados puentes que no se podían haber cruzado, determinadas decisiones que se tenían que haber tomado de otra forma. ¿Qué entiende él por verdaderamente fundamentada? Yo creo que entiende el tema de la democracia, que lo ha dicho al principio de la sesión. Es decir, Lenin está muy preocupado por el tema de la democracia socialista, pero luego se muere y a los demás le importa un bledo. Se dedican todos a discutir de economía y de quién manda. ¿Eh? Y el tema de la democracia socialista desaparece. Yo creo que cuando habla de teoría del desarrollo revolucionario fundamentada, se refiere a que en el proceso de construcción de una revolución y después de un proceso de construcción socialista, los fundamentos democráticos tienen que estar bien asentados. Me da la impresión que va por ahí. Pero hay fundamentos democráticos, Joaquín, ¿qué quiere decir? Aceptación de la ciudadanía, aceptación de los trabajadores, de los obreros y campesinos. Pues claro, implica, pues, por ejemplo, que tal como lo estoy diciendo aquí, hay un proceso dice, bueno, Trotsky planteaba la aceleración de la acumulación y Bukharin dice, no, mejor que se enriquezcan los campesinos de la clase media campesina. Y Stalin primero vuelve a los bujarinistas contra los trotskistas, luego se libra de los trotskistas, luego se libra de los bujarinistas y él hace lo que decían los trotskistas, la acumulación acelerada. Acumulando, dice, un gran poder en sus manos sin poner en cuestión formalmente las instituciones de la democracia. Formalmente, dice. Es decir, lo que está diciendo es que la democracia no funcionó en todo ese proceso. La democracia socialista desapareció desde el momento en que el Estado sustituye a los soviets. Y el partido bolchevique sustituye pues, a los soviets, efectivamente, de obreros y campesinos. Me da la impresión que esa es lo que subyace en esta FARC, que dicha así, pues queda eso, muy la teoría por delante de la práctica. Pero yo creo que se refiere. Mi impresión, Joaquín, es que le lees con mucha generosidad. Que ojalá la lectura fuera esa, pero que le lees con mucha generosidad. Yo he leído con mucha menos generosidad y sin tantas luces, leo otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, bien, bien, de acuerdo, de acuerdo. Tu lectura es más interesante. ¿Sí? Bueno, yo creo que cuál lectura es más correcta se dilucida en los siguientes párrafos. Eh, bueno, desde luego, él va a ir hacia ahí, hacia la democracia de la vida cotidiana. O sea, el proyecto de este librillo es ese. Y queda muy bonito, o sea, es claro que va hacia ahí, desde luego. Yo os voy a tener que dejar, sabéis, disculpadme, perdonad, Sí, disculpad, ¿eh? vale, La sí, ya nos semana, lo dentro habías de 2 semanas. comentado. Vale, Que vaya muy hasta bien, dentro de 14 días. hasta dentro, hasta luego. Sigo. Stalin, como un experimentado táctico, empujó hacia el centro de la discusión precisamente esta conclusión deformada, a través de la fórmula, eficaz en el plano propagandístico abstracto,
que la construcción completa del socialismo en un solo país era la única respuesta marxista posible a la cuestión. Por cierto, esta solución exclusivamente táctica propagandística, que más tarde fue tomada como teórica, lo indujo a un manifiesto absurdo. No solo el socialismo, sino también su transición al comunismo sería posible en un solo país. Para ello, debido a la periferia capitalista, el Estado debía persistir con todos los instrumentos represivos, tanto externos. Periferia, no, aquí dice cerco capitalista. A causa del cerco capitalista, acerchiamento. Es decir, que, como aclaraba en un chiste de esa época, en ese comunismo, cada uno, según sus necesidades, llegaría a ser encerrado en un campo de concentración. En ese comunismo, perdón. Sin ampliar por el momento metodológicamente el contenido ideológico de la crítica implícita en esta observación irónica de la prioridad absoluta atribuida por Stalin a la táctica, sobre este punto volveremos más adelante, es quizás útil que señalemos ahora que la prioridad de la táctica continuó siendo válida también en la época de la superación, dice en la nota, de la supuesta superación del culto a la personalidad. Khrushchev, quien con frecuencia criticó con pasión a Stalin, fomentó también determinadas medidas económicas adoptadas para promover la producción, dada su deducción de que a determinado nivel de éxito, sobrepasando el de los Estados Unidos, sería actual la introducción del comunismo. Khrushchev consideró por lo menos las condiciones económicas, pero el hecho de que para una producción tan desarrollada el comunismo debía también plantearse otras condiciones sociales quedó fuera de su horizonte del mismo modo que para Stalin. Para volver al tema que nos ocupa ahora, Stalin, después de derrotar y dejar impotente a la fracción Trotsky-Zinoviev-Kamenev, con ayuda del grupo de Bukharin, se volvió contra sus primitivos aliados, haciendo suyo el contenido económico de la acumulación originaria socialista, por cierto, sin utilizar jamás esta terminología, para liquidar, utilizando la nueva consigna táctica, también a este grupo. Se llegó así al dominio exclusivo de Stalin, a la colectivización y liquidación de los kulaks de 1929, al desarrollo forzado de la. ¿Cómo dices? ¿Se llegó así al? Se llegó así al dominio exclusivo de Stalin. Bueno, a la autocracia. Aquí dice a la autocracia de Stalin, que es bastante más fuerte. Al desarrollo forzado de la industria, dice en la nota de la industria pesada, etc. Aquí no interesan los detalles de este proceso, cuya investigación marxista, sería desde luego muy útil, sino reconstruir en sus fundamentos, dice en la nota, sus fundamentos teóricos, Sí. los principios de la acción del dominio de Stalin. La base metodológica fue, como hemos visto, el predominio absoluto de los puntos de vista tácticos y la plena subordinación, incluso dejando de lado cualquier estrategia y con mayor razón toda teoría marxista acerca de la totalidad del proceso de desarrollo. Objetivamente, el triunfo de Stalin estuvo facilitado por el hecho de que sus adversarios estaban tan lejos de la fundamentación teórica marxista-leninista de la táctica como él mismo. Aquí dice, eran exactamente como él, estaban
exactamente como él, muy lejanos del problema marxiano-leniniano de dar una fundación teórica a la propia táctica. Es bueno. Con la diferencia, por cierto, que Stalin era superior respecto no solamente a los problemas organizativos del aparato de dominación, sino también como táctico. Trotsky partió siempre de perspectivas generales que se quedaban en la retórica revolucionaria. Bukharin de consideraciones imaginadas dogmáticamente, nunca meditadas realmente en términos dialécticos, de consideraciones semipositivistas. De esta manera, las capacidades tácticas en sí ya inferiores a las de Stalin no se fortalecieron, sino que se debilitaron. Sin adquirir profundidad en la comprensión, derivaron hacia tendencias inclinadas a la inflexibilidad, las cuales a su vez influyeron sobre sus pequeñas capacidades tácticas, reduciéndolas aún más. La victoria de Stalin, bajo tales circunstancias, no fue casual. El talento de los individuos interesados no jugó ningún papel importante en las luchas por la orientación social. La apariencia contraria surge de que ninguno de los rivales disponía de un programa en verdad de principios, correspondiente a la situación real y fundamentado en términos de teoría marxista. Además, tal apariencia es un reflejo posterior de la acción propagandística, cada vez más decisiva de Stalin, quien atribuía su propio dominio a la tesis según la cual él era el único legítimo sucesor de la obra de Lenin, lo que después de su muerte impidió una representación auténticamente histórica de la génesis concreta de esta situación de poder. Y dice en la nota, génesis concreta de su conquista del poder y ejercicio del poder. Me llama la atención cómo Lukács, al referirse a Bukharin, lo llama semipositivista, que es la crítica que hizo Stalin a todos los que fueron a la conferencia científica de Londres, ¿eh? Eh, el jefe de la delegación era ciertamente Bukharin, pero la crítica es que no eran marxistas, que eran positivistas. Y ya sabemos lo que significa positivista para Lukács, ser antidialéctico. Bueno, eh, me parece que no ha leído mucho a Bukharin, me da la impresión, ¿eh? Claro, es además deducir al Bukharin teórico de la ciencia, cuando Bukharin estaba de verdad, tiene otros textos de concretos políticos para mucho más muy ricos, o sea, Sí, sí, y económicos. y económicos, La digamos, teoría del imperialismo de Lenin bebe de Bukharin tanto como de Hobson. del, ¿cómo se llama el austríaco socialdemócrata este? Hobson, ¿no? De No. Hobson también, no, pero no, sobre todo Lenin que fue ministro de Hacienda antes de los nazis, Hilferling. Vale. Bebe tanto de Bukharin como de Hilferling. Y de Hobson, claro. Venga, seguimos con el punto 3, el método de Stalin. Hemos ya destacado que en el método stalinista se prioriza la táctica sobre la estrategia y con mayor razón sobre la teoría concerniente a la tendencia del desarrollo de la humanidad como contenido de la ontología del ser social. También hemos visto que este planteo del problema no abarca solo la actitud individual de Stalin. Se trata de la orientación dominante del periodo en que de las más diversas formas se impone en todas partes. Ya nos hemos ocupado de la socialdemocracia, en la que este método se generaliza, con contenidos de clase totalmente opuestos, y por ello con objetivos y modos de realización igualmente opuestos.
Solo debemos agregar aquí que no se trata tampoco, en este caso, de un invento original, sino de la traslación de tendencias presentes y operantes en este periodo. Fue, consciente o inconscientemente, la adaptación de la llamada política realista de la burguesía, la que alcanzó en los diferentes países el dominio bajo las más diversas fundamentaciones ideológicas. Bueno, aquí lo pone como Realpolitik en letras itálicas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. En cuanto a los sucesores de Lenin, no se puede en general hablar de una simple adaptación. Hemos ya señalado que, por ejemplo, Bukharin tenía predisposición a las influencias positivistas en su concepción de Marx. Y agregamos ahora que, en la práctica de Zinoviev, ya mucho antes de la muerte de Lenin, se habían manifestado tendencias que por su parentesco resultaron a menudo afines con la manipulación socialdemócrata en el interior del partido. Todo esto debería ser realmente, concretamente, aclarado a través de una precisa investigación histórica. El elemento conceptual decisivo es, sin embargo, fácil de establecer. La desviación de la concepción marxista del rol de la economía en el proceso global del desarrollo de la sociedad. Fenómeno muy difundido entonces en el conjunto del movimiento obrero. Superficialmente, se trata de que la separación de las ciencias entre sí, producto de la división del trabajo y de la autonomía entre los objetivos y leyes de las ciencias así separadas, fueron tomadas como determinadas variaciones en la ideología del movimiento obrero. De base material de un proceso histórico unitario, la economía fue transformada en una ciencia particular más o menos exacta. Por ejemplo, Hilferding concibió que la economía marxista, desde este punto de vista metodológico, era compatible con toda concepción del mundo. El hecho que la economía, transformada en una ciencia particular, sea insertada en una concepción, aun cuando ésta sea globalmente marxista, le hace perder ya su compenetración orgánica con la totalidad del destino histórico del género humano. Al ser aislada científicamente, puede ya ser concebida en términos de pura táctica. Con la custodia productiva de la concepción marxista de la economía, Lenin se encontraba entre sus contemporáneos, partidarios y adversarios, fuertemente aislado. A ver, aquí hay un debate, yo creo, o una concepción. O sea, Lukács ya desde el joven Hegel adopta la... Bueno, esto además lo tienen trabajados algunos argentinos, ¿no? Bueno, de estos veteranos que adopta la teoría, adopta la concepción del trabajo de Hegel y de Aristóteles. Si nos vamos al Capital, trabajo es aquella actividad que genera plusvalor. Pero queda excluido una masa enorme de trabajo. Entonces aquí está diciendo, se cogió a Marx, que no tenía cuya concepción económica no es la de una ciencia segmentada, troceada, y se convierte a la concepción de Marx, que habría que verlo, ya digo yo, el trabajo es lo que genera plusvalor. Genera una mercancía que es plusvalor. Y no es trabajo guisar en casa, sí es trabajo guisar en un restaurante. O sea, está todo esto por aquí abajo. Eso de que Marx tenía una concepción de la economía que no es la de una disciplina segmentada, rota, como sería lo que entiende por economía un economista. O sea, fijaos, no pretendo solo situar todos los debates y todas las opciones y todos los movimientos que él está haciendo.
ya digo, desde el joven Hegel y los problemas del capitalismo, que es el libro del 37-38, que es su tesis doctoral, una tesis de hombre mayor, y que no publica hasta el 47 o 48, y no lo hace sino en Suiza, porque tiene miedo incluso en esa época de las repercusiones. Ahí está, hay todas estas cosas ahí. Hay todas estas cosas en este fondo subyacente, ¿no? No me pronuncio, ¿no? Pero sí que está esto. Interpretar a Marx, el capital, la concepción de economía de Marx de una determinada manera y no como si fuera economía de los economistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de movidas gordas en este párrafo. Al hacer de la economía una ciencia particular, se Claro. crea la base metodológica de su... Marx no hacía una ciencia particular, ¿no? La economía para Marx no era una ciencia particular. Con el paso de la economía a ciencia particular, se tiende la base. Bueno, Este proceso, no obstante, está limitado y no le faltan obstáculos. Por eso puede alcanzar su pleno desarrollo en el movimiento comunista. La manipulación en dirección a la adaptación de la sociedad burguesa ha conducido a la socialdemocracia, a través del revisionismo, a la ruptura completa con el marxismo, dice en la nota con la teoría de Marx. aquí dice con la doctrina de Marx, doctrina marxiana. Su deformación, instrumento de la manipulación brutal estalinista del desarrollo socialista, se completa recién con la actividad teórica del mismo Stalin. No se debe olvidar que ya mucho antes, Bukharin, con su aproximación de tono positivista, había, por ejemplo, transformado el concepto marxista de fuerza productiva en el de técnica. La falsedad teórica de esta concepción no puede ser discutida aquí detalladamente. Aquí dice el error, la erroneidad, el error teórico. Y dice en la nota: yo mismo en 1925, mucho antes de que se llegara al rompimiento entre Bukharin y Stalin, he contestado públicamente esta concepción. Yo mismo destaqué una consecuencia importante teórico-práctica de esta concepción. Bukharin piensa que la esclavitud en la antigüedad sería un efecto del escaso desarrollo de la técnica, mientras Marx atribuye este escaso desarrollo precisamente a que la base económica de tal formación social eran los esclavos. El callejón en el que desemboca se basa precisamente en esta limitación económica. Un nivel más elevado de la técnica. Ahí Bukharin lo que está haciendo es no tener en cuenta el capital, pero sí tener en cuenta miseria de la filosofía. El molino a mano genera el feudalismo, el molino a vapor genera el capitalismo, ¿no? Mientras que en el capital son los cambios de las relaciones sociales. Se genera el capitalismo, parte de la subsunción formal y real del trabajo al capital. Hombre, se genera el capitalismo a partir de una vieja tecnología y luego se produce la subsunción real del trabajo al capital, que es en el momento en que aparece, pues el capítulo 13, vaya, del capital, ¿no? Y el origen del capital está en el capítulo 24-25, con la expulsión, ¿no? Por parte de la aristocracia terrateniente de los campesinos, expulsión, que ofrece una mano de obra antes inexistente a otras personas, ¿no? Esta afirmación de Lukács es debatible, por lo menos, porque recordemos cómo eh, Marx dice que precisamente por el desarrollo de las fuerzas productivas
el esclavismo en el siglo XIX se vuelve una rémora. Cuando analiza la guerra de secesión en Estados Unidos, dice que, que a las condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas, los confederados están defendiendo un orden social basado en una base económica construida a partir del trabajo esclavo que ya no tiene lugar, que ya no tiene espacio. Luego, esta idea de que eh, porque hay esclavos, las fuerzas productivas no se desarrollan más, ¿eh? Tampoco es que sea estrictamente la opinión de Marx, frente a la de Bukharin, que dice que porque hay esclavos porque las fuerzas productivas están desarrolladas en el nivel que están. Si en lugar de hablar de técnica hablamos de fuerzas productivas, en términos más amplios que técnica, Relaciones sociales, sí. la interpretación de Bukharin es perfectamente marxista. O sea, hay una correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. El desarrollo de las relaciones sociales de producción pueden afectar al ritmo al que cambian las fuerzas productivas, y el cambio de las fuerzas productivas modifica las relaciones sociales de producción, pero no es unidireccional, como plantea Lucas aquí. Dice, no, Bukharin dice, no, de la técnica a las relaciones sociales. Y en Marx es al revés, de las relaciones sociales a la técnica. Pues ni una cosa ni otra, en Marx es las dos. Sí, hay un ensañamiento con Bukharin. Esto, una simplificación de lo... Sí, pero ojo, que lo que está diciendo que lo que ocurre con Stalin es la expansión y el dominio del economicismo. ¿No ha empleado el término? Por lo menos en la edición en español, A pero está ver, hablando del economicismo. a ver, ¿está la palabra? No, no, no. No, vale, sí, 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 Pero vale. habla continuamente de la primacía de lo económico en Sí. sentido estricto, desligado de las relaciones sociales, del desarrollo de la técnica, ¿eh? La organización de la producción. Ha dicho, ¿no? Que lo que predomina en este periodo, tanto desde la socialdemocracia como en su concreción desde el otro lado en Stalin, es un cierto economicismo. Sí. Pero me llama la atención que no emplea el término. Sí, sí, pero es eso, es la palabra que sí, es lo que está, bueno, es la idea que está proponiendo, sí. Después de posterior dominante en que Stalin, tanto Pilato, de acuerdo. Son y 58. ¿Queréis dejarlo aquí? En ¿O este queréis punto terminar el párrafo? terminamos Acabamos el párrafo, ¿no? Quizás. terminamos ¿Lo el podemos párrafo. terminar? Sí, Perfecto. sí. Un nivel más elevado de la técnica hubiera sido perfectamente posible en el grado de desarrollo de las ciencias naturales antiguas, el que se desarrolló realmente donde las limitaciones sociales no estaban o estaban menos presentes. Mencionamos aquí esta concepción metodológica de Bukharin porque ella, en su línea principal, por cierto, con algunas modificaciones, A ver, un durante el... momento. La frase anterior que has dicho, ¿cuál es? A ver, antes de mencionamos aquí, ¿no? Sí. A ver, decía, un nivel más elevado de la técnica hubiera sido perfectamente posible en el grado de desarrollo de las ciencias naturales antiguas, el que se desarrolló realmente donde las limitaciones sociales no estaban o estaban menos presentes. Mencionamos aquí esta concepción metodológica de Bukharin. No, entonces dice, vale decir, en la industria de las armas. Después de menos presentes. Sí. Y luego viene punto y seguido, citamos esta interpretación. O sea, no existía o era menos apreciada o sentida, vale decir, en la industria de las armas. Y hay una nota 57 que no sé. Nota 57, que es ver la carta de Marx a Engels
de 25 de septiembre de 1857. Bueno, Sí. o sea, es una referencia. Mm. Y entonces viene eso que estabas ahora leyendo. Citamos esta interpretación metodológica de Bukharin. Mm. Mencionamos aquí esa concepción metodológica de Bukharin porque ella, en su línea principal, por cierto, con algunas modificaciones, durante el periodo posleninista alcanzó, como veremos enseguida, el predominio. Y porque esta metodología, considerar la economía como una ciencia exacta, Deviene dominante incluso en Stalin. Durante el periodo posterior posleniniano pasa a ser dominante incluso en Stalin, aunque en Stalin. Eso no lo pone, no. no. Porque esa misma, en sus líneas principales, incluso si con alguna modificación, durante el periodo posleniniano se convierte en la dominante incluso en Stalin, como veremos a continuación. Y porque esta metodología, considerar la economía como una ciencia exacta, desligada del gran proceso histórico de la humanización del género humano, ofreció el pretexto para construir en el socialismo, bajo la apariencia de la ortodoxia marxista, dice en la nota, bajo la apariencia de una ortodoxia en el campo económico, un Aquí añade sistema. otras cosas. Para construir un sistema de manipulación burocrática donde la sociedad andaba hacia el socialismo bajo la apariencia de la ortodoxia en el campo económico. Aquí Bueno, hay más o una Aquí, pequeña... aquí está el orden un poco cambiado. Dice, bajo la menos. apariencia de ortodoxia marxista o de una ortodoxia en el campo económico, un sistema de manipulación burocrática de la sociedad. Vale, bueno, sí, vendría... Sí. No falta, no. Ujú. Vale. Ya sí Vale, termina. Bueno, ¿Lo pues dejamos aquí? sí. porque se ¿Os acaba el parece párrafo. entonces Perfecto. el jueves 12 Hasta el El de jueves jueves febrero? 12. 12. El jueves 12 de febrero. Pues muy bien. ¿Ya estás en Bilbao? Espera, Sí, espera, ya Joaquín, estoy, un sí. segundo. Ay, perdón.